Sorgo de Alepo como especie invasora. El activo clethodim se suma a la lista de resistencias que ya tiene el sorgo de Alepo y fue detectado en un biotipo en el sudeste cordobés. Primero fue el turno del glifosato en el 2005 y 10 años después se declaró la resistencia a aloxifop R-metil en la provincia de Santa Fe. Y seguido a eso, se agregó la resistencia múltiple a ambos activos en Río Primero, en la provincia de Córdoba. Hay distintos mecanismos que pueden atribuir resistencia a los herbicidas. Dentro de estos mecanismos se encuentra lo que se denomina resistencia de sitio, que es generalmente producto de una mutación en el gen que codifica para esa enzima, y en este caso la ACCasa. El clethodim y el aloxifop R-metil pertenecen a los gramicidas. En el caso del clethodim, la frecuencia natural de mutación es menor que la presencia de mutación al aloxifop R-metil. Una razón puede ser que el aloxifop sea levemente más metabolizable que el clethodim, pero no necesariamente quiere decir que la resistencia sea metabólica. Podría tratarse de alguna mutación no identificada de la ACCasa. Las mutaciones se identifican biotecnológicamente. Se trabaja con trozos de hojas y a partir de ese material, en los laboratorios, se extrae la porción de ADN que se desea investigar. Se detectan los lugares donde se encuentran las mutaciones y entonces se van tratando de verificar si están o no presentes. También se utilizan trozos de hojas y extracciones y réplicas de ADN y se identifican si existen o no las mutaciones que ya se conocen. En definitiva, se pudo comprobar que el sorgo de Alepo se hace resistente a herbicidas o gramicidas cuando se los utiliza por mucho tiempo, 3, 4, 5 años sin alternar entre ellos, y de seguir utilizando los mecanismos de control del sorgo de Alepo de esa manera, se quedarán sin herramientas para combatirlo. El sorgo es un género de gramíneas oriundo de las regiones tropicales y subtropicales de África Oriental. Se cultiva en sus zonas de origen como Europa, América y Asia, como cereales para el consumo humano y animal, y también es utilizado en la producción de forrajes y en la elaboración de bebidas alcohólicas, entre otros. Su resistencia a la sequía y el calor lo hace un cultivo importante de regiones áridas y es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo. En el contexto mundial de los denominados granos forrajeros, el sorgo ocupa el tercer lugar de producción sobre el maíz y la cebada. En Argentina, el sorgo de Alepo ingresó como planta forrajera, tanto como para el gobierno y como las semillerías, en el siglo XX, aproximadamente en el año 1900. Prontamente se difunde en la región norte de Argentina. Cuando el sorgo ingresa, se descubre su efecto perjudicial sobre los campos, que desencadenó luego de dos décadas a una plaga en la agricultura, y desde allí se comienza una disputa por medios mecánicos de todo tipo, y luego sobre químicos que utilizaron para poder combatirlos parcialmente. Esto fue una desventaja para los agricultores, ya que sus costos eran elevados, el esfuerzo era el doble y la pérdida de materia era irrecuperable. Dimensión social. El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos. Este herbicida no deja residuos en el suelo y se inactiva al entrar en contacto con el mismo. Este mismo sirve para evitar la expansión del sorgo de Alepo. El glifosato puede causar afectaciones en poblaciones muy cercanas y en los trabajadores, como los fumigadores, las personas que hacen la respectiva esparción del herbicida, los cultivadores que están constantemente en el área del cultivo, los transportadores del herbicida, los fabricantes y la población cercana a los cultivos rociados con el herbicida. Por esta química se producen problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud clasificó
el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos, basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno para los animales. Y las vías de ingreso al organismo humano puede ser a través de la vía respiratoria, vía dérmica, vía digestiva, vía parental. El modelo con el cual vamos a relacionar esta materia con el tema que elegimos, que es el de especies invasoras, es a través de la selección natural, el modelo genético de selección natural. Para eso utilizamos el ejemplo del sorgo de Alepo, que es una especie de planta traída de Europa como forraje. Eventualmente se convirtió en una maleza y se la está tratando con diferentes herbicidas, entre ellos el glifosato. Entonces vamos a ver cómo esta planta generó resistencia natural a estos herbicidas y cómo es que actúan estos herbicidas en plantas que no son resistentes y qué parte de la planta tuvo que modificarse para generar estas variantes resistentes. Y cómo este tipo de resistencia afecta tanto en lo biológico como en lo social y en lo económico. Los herbicidas sabemos que no todos actúan de la misma manera. El glifosato en particular lo que hace es inhibir la enzima cloroplástica EPS-PS, que genera la biosíntesis de 3 componentes esenciales para la planta. Esto quiere decir que si la planta no tiene esos componentes, eventualmente termina muriendo, ya que no puede producir otros metabolitos secundarios importantes. Entonces lo que hace el glifosato es inhibir el sitio de acción de esta enzima para que ya no pueda ser utilizada correctamente dentro de la planta, o que no pueda cumplir su función como debería. Entonces las plantas, con el uso constante de diferentes herbicidas a través del tiempo y sin un adecuado manejo de estos herbicidas, como por ejemplo la rotación o la generación de nuevos herbicidas para combatirlas, las plantas van muriendo. Algunas otras, las mutaciones ocurren de manera natural en todos los seres vivos. Entonces ocurre que ciertas mutaciones dentro del hábitat donde se desarrolla esta planta son variedades, son resistentes al uso continuo en este caso, el glifosato. Entonces lo que hacen las plantas, gracias a la presión de selección natural, es generar distintos tipos de resistencia. En este caso, lo que generó el sorgo de Alepo es una resistencia de sitio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la planta tiene mutaciones dentro de su genoma que alteran el sitio de acción de la enzima. Entonces, la enzima, con su nuevo sitio de acción, continúa haciendo su actividad normal, pero ya el glifosato no puede utilizar este sitio de acción para inhibirlo. Entonces el glifosato no actuaría en la planta. Los herbicidas han ayudado mucho en estos casos de resistencia natural, ya que la planta, con el uso constante de los herbicidas que ya se había hablado antes, se van como acostumbrando, por decirlo en palabras simples, se van acostumbrando a los herbicidas y eventualmente dejan de funcionar para esa planta. Entonces lo que se intenta buscar actualmente, ya que las plantas están mutando constantemente, lo que se busca es o nuevas formas de aplicar distintos herbicidas para combatir esas mutaciones, o generar nuevos herbicidas, nuevos combos de herbicidas que además generan un peligro para el ambiente, o modificar o tratar de que esas plantas, esas variantes resistentes no se sigan expandiendo dentro del país.